tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad en la Cátedra Alicia Goyena, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, pero corresponde en el inicio de este nuevo encuentro presentarme. Soy la profesora Beatriz Miranda, docente de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio, y por la Facultad de la Cultura de CLAE, y desde el 2014 la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, que, como ustedes saben, es conocida en esta gestión como la Casa de Alicia. Seguimos manteniendo, y esta es una actividad que sin duda lo prueba una vez más, el perfil de un lugar de formación permanente para los docentes de educación secundaria, de formación profesional, pero también tenemos el perfil de un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Es un placer para mí y para el equipo de trabajo que integro, especialmente para mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, la encargada de comunicaciones de nuestra dependencia cultural, darles la bienvenida a ustedes, a muchos de ustedes una vez más, y muy especialmente, y una vez más, a la profesora Carmen Lepre, querida habitante de nuestra casa, que ahora está habitándola virtualmente, si bien ya estuvo presencialmente. Y esperamos que vuelva presencialmente también. Carmen, un gran honor para nosotros volver a recibirte, una gran alegría. Para este espacio de formación, a cargo, por supuesto, de la profesora Carmen Lepre, y organizado por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, que tiene en la instancia de hoy el título Enseñar desde las competencias del sintagma nominal, sus relaciones internas. No sé si están en este momento, ya ingresaron algunos de los compañeros inspectores, si no seguramente lo harán en breves minutos, y podrán ellos tomar la palabra en algún momento de la intervención de Carmen. Vuelvo a agradecerles a todos por habitarnos hoy, por estar presentes, a Carmen por su generosidad, que nos permite además grabar y editar esto para que luego quede en el canal de YouTube para los cientos de compañeros que hoy no pueden estar compartiendo esta actividad con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, y Carmen, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Veo que hay muchos, son 73, así que vamos a tener un rato compartido con 73 personas, sin contar a Beatriz, a Marta y a los inspectores que se vayan sumando después. Quiero decirles que si bien esto yo mandé por WhatsApp ayer a Beatriz Miranda la presentación, es una presentación que mandé que estaba en elaboración, ya prácticamente estaba terminada, pero los que me conocen saben que siempre termino de agregar alguna cosa al final. Entonces, esta tarde, cuando termine la jornada nuestra y el encuentro, voy a volver a mandar la presentación exactamente con lo que comparta en pantalla hoy, ¿sí? Así que van a tener no solamente la grabación, sino la presentación con algún agregado. No muchos agregados, pero alguno hay. ¿Tá? Otra cosa quería decirles, las preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden formular por chat o las pueden por el chat. Yo no lo estoy mirando permanentemente, pero siempre alguno me dijo Beatriz que me iba a avisar si aparecía alguna pregunta. Y si no, le dan a abrir al micrófono y me lo plantean. Más de superponerse dos preguntando al mismo tiempo, no va a pasar.
¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene la duda tiene que sacársela, no puede guardársela, porque después ya hasta se olvidó de la duda que tenía en esta especie de tormenta de ideas que se va generando en una charla en donde se vuelcan conceptos, contenidos y muchas palabras. Les doy la bienvenida también a todos y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué elegí este tema? Porque el tema competencias estuvo en el tapete y en discusión desde hace mucho tiempo, ya en los programas vigentes de primaria y secundaria. No estaba ostensivamente, no estaba explicitado, pero sí aparecía en documentos y en intenciones de parte de los sucesivos consejos y de las sucesivas administraciones de los consejos, eh, sobre todo de secundaria hablo, porque yo participé de la inspección de idioma español y me acuerdo que nos enviaron a un inspector de matemática y a mí a un seminario con inspectores de toda Latinoamérica, justamente para estudiar las competencias y para aprender un poco o informarnos de cómo se estaba trabajando con competencias o se había comenzado a trabajar con competencias, estoy hablando de hace 15 años, se había empezado a hablar con competencias, a hablar sobre competencias en los distintos países europeos. Y se nos presentaron las competencias de la Unión Europea en aquel momento. De manera que es un tema viejo, no es un asunto nuevo y no hay que considerarlo como una especie de afrenta, porque he escuchado comentarios de ese estilo. Los contenidos no desaparecen con las competencias es un plus en el que el docente tiene que ponerse a pensar cuando prepara sus clases. Por eso elegí trabajar eh, un tema muy nutrido, que es el sintagma nominal, sobre todo el sintagma nominal atendiendo a la nueva gramática y a cómo el modelo de la nueva gramática la trabaja, que es completamente diferente a cómo estábamos acostumbrados a observarla y a estudiarla con modelos funcionalistas. Y además, como esta nueva gramática opera muchísimo con funciones de tres tipos, funciones pragmáticas, sintácticas y eh, semánticas, este, el concepto de sintagma nominal y las funciones internas dentro del sintagma nominal, atendiendo sobre todo a las funciones semánticas, se ha modificado muchísimo y, y ha enriquecido muchísimo el estudio de esta estructura. ¿Ah? Dentro del sintagma nominal hay funciones similares a las funciones sintácticas y semánticas que ocurren en una oración entera. Entonces, los que han asistido a encuentros, a los encuentros Zoom que yo estoy teniendo con profesores de todo el país, desde que empezó la pandemia, y en Maldonado ya veníamos trabajando desde antes, algo de esto recordarán. Inclusive he tomado y modificado y pulido y enriquecido algunos cuadros que ya había compartido yo con los profesores que asistieron a esos encuentros Zoom en estos 2 últimos años. Algunos de los asistentes a esos encuentros habrán encontrado algún cuadrito similar y algunos ejemplos similares.
de cualquier manera, la presentación de hoy tiene una mirada diferente, porque yo no estoy presentando la nueva gramática ahora, sino que estoy mostrando cómo deberíamos enseñarla, o un modelo de cómo deberíamos enseñarla, en una clase especial o en una secuencia especial, porque esto que planteo obviamente no lo vamos a trabajar en una sola clase. ¿Ah? Esto es imposible trabajarlo en una sola clase, esto es un modelo de secuencia con aperturas y digresiones posibles. Así que si me permiten, y si no tengo ninguna pregunta respecto de lo que envié y que espero que hayan podido leer, que hayan tenido tiempo de leerlo, si no, bueno, igual, las preguntas me las pueden hacer de cualquier manera. Comparto la pantalla, ¿sí? Les decía que este tema tiene dos grandes vetas, que son los contenidos por un lado y las competencias por otro, que se superponen, se suman y en realidad se mixturan en algún momento, porque los contenidos de un programa de lengua no van a dejar de existir, y para trabajar las competencias necesitamos contenidos, ¿verdad? Y para trabajar los contenidos necesitamos trabajarlos teniendo en cuenta desde dónde vamos a operar con los estudiantes. Es decir, qué herramientas vamos a usar, qué estrategias. Las competencias no se enseñan, se desarrollan, se promueven, los estudiantes las desarrollan y el docente las promueve. Entonces, lo que yo elegí fue, estuve un tiempo interesante pensando cómo iba a presentarles a ustedes esto, porque no quería presentarlo tipo conferencia magistral, porque en realidad yo fui profesora de español de aula hasta antes de ingresar a la inspección. Nunca dejé de dar clase. Inclusive como inspectora daba clase en el IPA y en semipresencial y en facultad, es decir, nunca dejé de dar clase. Y que después de que me jubilé, sigo trabajando con ustedes en la modalidad clase. De manera que me ubiqué en mi lugar. Somos profesores de español y estamos preparando una clase sobre sintagma nominal. Más que una clase, es una secuencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando preparamos una clase? Bueno, lo que hacemos normalmente es estudiar teóricamente el tema, ya lo tenemos más o menos estudiado, pero de repente empezamos eligiendo un texto que tenga sintagmas nominales, que tenga nutridos sintagmas nominales, interesantes sintagmas nominales, si ya tenemos estudiado el tema, pero igual lo tenemos que repasar. Entonces, lo que yo hice fue seguir más o menos el orden que un profesor de español seguiría preparando esa secuencia didáctica. El texto que elegí es un texto de Hugo Burel que tiene en negrita marcados numerosos sintagmas nominales, ¿sí? Tiene también subrayadas algunas expresiones, en este caso construcciones de gerundio, ya vamos a ver por qué, y tiene subrayado verbo, un predicado, recelaban de todo, que también ya después vamos a ver por qué. El texto es de Hugo Burel, El árbol de la ambición es un fragmento, y comienza así, es el comienzo de la novela, ¿no? Lucerna, junio de 1945. O sea, está terminando la guerra, la Segunda Guerra. La niña parece dormir, a juzgar por la expresión plácida de su cara apoyada en la almohada, con el pelo rubio revuelto que le cubre la frente y oculta sus ojos. En el piso de madera, al costado de la cama y vuelto tapas arriba, el libro Hansel
y Gretel ha quedado abierto desde hace horas, cuando apagó la luz de la veladora luego de que su padre le indicara que era tarde y que tenía que dormir porque al otro día viajaría muy temprano. Leyó unos renglones más y luego obedeció, aunque no se durmió. Los preparativos de su padre para el viaje la distrajeron del sueño. Sin que él lo notase, lo miró deambular por la pequeña habitación de la pensión en la que se alojaban desde que llegaron a Lucerna el invierno anterior. Un tiempo antes del fin de la guerra habían escapado de Alemania con un equipaje mínimo, huyendo de la devastación, ingresando por Basilea y desde allí a Zúrich. Llevaban una carta de un médico de Berlín. Este recomendaba un tratamiento para la niña que debía cumplirse en un sanatorio de Lucerna. Eso no era necesario, pero la carta era auténtica y la firma del médico también. Desde Zúrich llegaron a Lucerna como dos parias extraviados que recelaban de todo. Ella había vivido la huida como el final de una pesadilla, peor que la de Hansel y Gretel extraviados en el bosque, que había empezado con la muerte de su madre un año atrás, en una crisis de asma durante uno de los más devastadores bombardeos sobre Berlín. Era tal el horror que eso representó que con gran esfuerzo tuvo que bloquearlo para sobrevivir. El estrépito de las bombas y la sensación de que todo iba a hacerse pedazos paralizaron los sentimientos de Ingrid, ahogándolos en el miedo. Sabía, porque su padre se lo había explicado con palabras simples para que entendiera y no preguntara, y sobre todo para que no se lo contara a nadie, que no estarían seguros hasta que cruzaran el océano y llegaran a Sudamérica. En ese tiempo, en Lucerna, su padre había trabajado como chofer en la casa Fischer de subastas, porque en Alemania se había vinculado con personas del negocio del arte y tenía buenas referencias. El mismo Theodor Fischer le había confiado traslados importantes de mercadería dentro de Suiza, país neutral y a salvo de la destrucción. El empleo le había permitido ganar lo suficiente como para pagar la habitación y 3 comidas diarias en una modesta pensión de la parte antigua de la ciudad cercana al puente, el Kapellbrücke, y la visible Torre del Agua. También, gracias a la influencia de Fischer, habían obtenido documentos suizos para cruzar fronteras sin dificultades. De un día para el otro, eso habría de ponerse a prueba. Como corresponde, cuando nosotros nos encontramos frente a un texto, lo primero que hacemos es trabajarlo un poco con respecto a los contenidos y al tipo de información, al género discursivo. Bueno, ya sabemos que es un relato, que es un fragmento de una novela, y hay participantes, ¿verdad? Está el padre y la niña. Hay abundancia enorme de sintagmas nominales que nos permiten describir el lugar que habitan, que es una forma de mostrarlos a ellos también, ¿verdad? De mostrar la situación en la que están, los problemas que están teniendo, esa especie de vida de traslado hacia, que no se termina de definir todavía. Y hay un relato contado en una tercera persona. Como corresponde, podemos comenzar con preguntas. No me voy a detener en esa parte que implica la explicación del texto, pero sí en algunos elementos lingüísticos que nos pueden ayudar a hacer que las neuronas de los gurises se muevan frente a un texto cualquiera, ¿verdad? En principio hay como protagonista una niña, hay como protagonista un padre, y esos dos protagonistas de alguna manera tienen que encender las emociones de los alumnos, ¿verdad? Desde las neurociencias se nos dice que si nosotros queremos que el estudiante comprenda realmente un texto, lo que tenemos que hacer es tratar de desatar y de despertar las emociones en ellos, porque es a través de esas emociones que el cerebro comienza a captar
el universo que se le está mostrando. Los gurises inmediatamente se van a sentir identificados porque hay una niña que está en traslado y que está en conflicto, y hay un padre que está tratando de ayudar a esa situación de emergencia que están viviendo. Hay un problema enorme que es el escapar de Alemania y el tratar de llegar a Sudamérica eh, con, con demora, pero bueno, en algún momento llegarán. Eh, y está contado en tercera persona, ¿verdad? Al alumno ese relato en tercera persona tal vez le resulte un poco ajeno. Entonces, lo que se me ocurre que podemos, dado que se le puede despertar la emoción y el sentimiento porque hay una niña leyendo Hansel y Gretel, cuentos que ellos están, se acostumbraron a leer, supongo que seguirán leyendo los cuentos tradicionales junto con los demás, eso espero. Entonces, lo que se me ocurre es, por ejemplo, preguntarles si son capaces de contar ese texto, de narrarlo en primera persona, qué cambios se tendrían que producir en el texto, y si al contarlo en primera persona, la sensación que les provoca el texto es la misma o no, si se sienten más cercanos al texto o se sienten igualmente, si no han cambiado sus emociones frente al texto. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y a partir de ahí ya podemos empezar a reflexionar sobre los asuntos lingüísticos que están operativos en un texto. Porque no es lo mismo decir, me dio la sensación de que estaba durmiendo, pero no, ¿verdad? Cómo tendríamos que seguir contando esa historia si estuviera contada desde los ojos de la niña, desde los ojos del padre. Es decir, sería completamente diferente. Y es una manera de lograr que el alumno internalice los contenidos sin necesidad de demasiado apoyo de nosotros. Porque si lo obligamos a cambiar el narrador del relato, él no va a tener más remedio que meterse dentro de los detalles y modificarlos, ¿verdad? En función del narrador que elija. Ahora, cuando nos enfrentamos a un trabajo teórico, no solamente tenemos que elegir la lectura y pensar cómo trabajarla, sino que tendríamos que ponernos a estudiar el tema o a repasarlo, ¿verdad? Entonces, para repasar el tema, vamos a la nueva gramática y nos encontramos con un capítulo que se llama de esta manera: el sustantivo y el grupo nominal. Ya por ahí empezamos con que el grupo nominal no aparece solo, aparece en un capítulo en el que se presenta el sustantivo antes. ¿Y por qué es esto? Porque este modelo atiende una clasificación del sustantivo y una descripción de distintas clases de sustantivos mucho más numerosa y rica que en gramáticas anteriores. El modelo de la gramática generativa entra en consenso con el modelo del funcionalismo. Es una gramática que, según los lingüistas que la redactaron, es una gramática de consenso, pero igualmente tiene un fuerte soporte generativo en muchos de los capítulos,
Y en este capítulo tiene un fuerte soporte de ese modelo. Entonces, ustedes verán que en este cuadro nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con estos sustantivos, los individuales y colectivos, abstractos y concretos, contables y no contables, dentro de los comunes. Y ahí se acababa todo, por lo menos para el esbozo, y en Alarcos no aparecían las clasificaciones de los sustantivos. Alarcos más que nada operaba con la sintaxis, las clasificaciones de los sustantivos, si bien aparecían en el capítulo de los sustantivos, no eran tampoco de gran peso, ¿verdad? Pero ¿por qué existen estas clasificaciones de los sustantivos? Porque en principio, sobre todo los contables y no contables, presentan modificaciones sintácticas interesantes en las oraciones, eh, eh, que, que, por ejemplo, los no contables pueden aparecer sin ningún determinante al funcionar como objeto directo. Bebí agua, tomé aire fresco, puse harina en el recipiente para hacer la torta, son, al ser no contables, no necesitan ningún determinante. En cambio, si yo me encuentro con los sustantivos contables como gato, me voy a necesitar un determinante para que funcione como objeto directo. Y si no quiero ningún determinante porque no me interesa, lo tengo que poner en plural. Yo no puedo decir vi gato, tengo que decir vi gatos, ¿tá? Porque al estar pluralizado, de alguna manera están identificados esas entidades del mundo, ¿verdad? Esos animalitos. Esas son características propias de los sustantivos contables y no contables, y es por eso que aparecen también dentro de los modelos de sintaxis, ¿verdad? ¿Qué es lo que aparece en este cuadro? Aparecen cuantificativos, aparecen eventivos o eventuales, argumentales y clasificativos. Todos estos van a tener comportamientos especiales dentro de los sintagmas nominales, ¿sí? No quiero decir con esto que es obligatorio que ustedes le presenten estos cuadros a los chiquilines, por favor. Simplemente es obligatorio que ustedes sepan, entiendan a qué se refiere cada uno de estos sustantivos para poder responder preguntas por aquellos que siempre tenemos en la clase. Siempre aparece algún alumno en el grupo que nos hace preguntas que nos mueven el piso. Entonces, para ese alumno tenemos nosotros que saber siempre un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sustantivos, por ejemplo, cuantificativos? Eh, Hacen una subclasificación de acotadores o parceladores, de medida y de grupo. ¿Qué es lo que tienen estos? Fíjense, yo en los acotadores voy a tener un sustantivo como trozo que simplemente me va a parcelar una unidad de medida mayor, ¿verdad? Yo con el acotador o parcelador voy a limitar una unidad menor a la unidad total, un trozo de torta. Ese ejemplo es un ejemplo prototípico. Los de medida son litro, kilo, todas esas medidas puntuales, ¿verdad? Y los de grupo apuntan a que yo, bueno, como su nombre lo indica, yo puedo agrupar, unir, poner en una unidad común o una serie de elementos iguales como libros, alumnos, y que me perdonen los alumnos porque los llamé elementos, que no son elementos para nada, pero eh,
entidades del mundo, digámoslo de esa manera genérica, ¿verdad? Entonces yo con pila, con grupo, con montón, puedo de alguna manera unificar, agrupar, como su nombre lo indica, distintas entidades del mundo, sean inanimadas, sean animadas, personas o animales, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tienen? Están marcadas en este lugar acá de la izquierda, que estoy iluminando. Inciden en un sintagma preposicional con sustantivo escueto. ¿Qué quiere decir sustantivo escueto? Un sustantivo sin su determinante. Se lo llama así. Un sustantivo escueto es un sustantivo que aparece sin artículo o sin ningún otro tipo de modificador. ¿Qué quiere decir que inciden? Porque estos cuantificativos lo que hacen es aportar una cuantificación, una cantidad a lo que sigue. Es un trozo de torta, pero yo necesito la torta para tener el trozo. Necesito el vino para tener un litro. Necesito los libros para ponerlos en una pila. Entonces van a incidir de alguna manera sobre el sintagma preposicional que les sigue. A tal punto inciden en que ocurre lo siguiente. En este modelo, en un modelo como el alarquiano, nosotros diríamos que el núcleo es litro, trozo, pila, grupo. En este caso, lo que se dice es que al estar incidiendo el cuantificador o el grupo cuantificador, el determinante más el sustantivo cuantificador, estar incidiendo sobre el sintagma preposicional, acá no hay un núcleo claro. Este sintagma preposicional al que se le llama coda, va a aparecer en una diapositiva posterior, esta coda, este sintagma preposicional que sigue, desde el punto de vista semántico, termina siendo el núcleo. O sea, es una interesante novedad como para tenerla en cuenta en el caso de que algún avispado, que siempre los hay, nos haga una pregunta por el estilo. Porque acá, ¿qué es lo que importa? ¿El litro o el vino? Importa el vino que yo estoy acotando y cuantificando, ¿verdad? Este tipo de construcciones se llaman, como aparece acá, y estoy iluminando, pseudopartitivas. ¿Está? ¿Por qué se le llama pseudopartitivas? Porque en realidad no son construcciones que sean la parte de un todo. Son como falsas partitivas. Ya vamos a ver la diferencia con respecto a una partitiva más adelante, ¿verdad? Pero lo interesante es que acá estos sustantivos como trozo, litro, pila, que vieron que inclusive en la gramática de Alarcos y en el esbozo eran casos especiales de concordancia, porque muchos, sobre todo con mayoría o con montón, con estos de grupo, con los cuantificadores de grupo, muchos usuarios de la lengua lo que hacen es hacer concordar el verbo con el sustantivo término de la preposición en el sintagma preposicional y decir la mayoría de los estudiantes vinieron en lugar de la mayoría de los estudiantes vino. Y en este modelo se entiende de alguna manera que esa concordancia es una concordancia ad sensum, es decir, es una concordancia que se siente de esa manera en especial porque semánticamente el peso lo lleva libros y alumnos y no grupo y pila. Si tienen preguntas, me las hacen, por favor, o me las hacen por el chat, o me las hacen abriendo el micrófono. ¿Estamos? Después tenemos sustantivos eventivos o eventuales, como reunión o charla, que hacen referencia a, como su nombre lo indica, determinados momentos temporales que aparecen segmentados
en esa línea del tiempo, ¿verdad? Como acontecimientos especiales, ¿sí? Esta clasificación no es caprichosa. Puede estarle sonando como algo demasiado tirado de los pelos, pero no es caprichosa. Ya van a ver por qué. ¿Ah? Después hay sustantivos argumentales. ¿Qué quiere decir argumentales? Sustantivos que seleccionen, que seleccionar no es lo mismo que obligar, ojo. No es obligatorio que aparezca de Juan para foto, pero la foto siempre es de alguien, ¿verdad? El tío siempre es de alguien. La construcción siempre es de algo. Entonces, este tipo de sustantivos son argumentales. Dentro de los argumentales vamos a tener dos clases. El relacional, que puede apuntar a sustantivos que hagan referencia a determinados resultados de una acción, como tomar fotografías, o de una acción como pintar un cuadro o dibujar la silueta de una mujer o de un hombre. Entonces yo puedo decir el dibujo de Juan. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Si Juan es el fotografiado, Juan va a ser el paciente. Entonces, de Juan va a ser un complemento objetivo. Es decir, yo digo, puedo decir, fotografié a Juan. Juan es el fotografiado, Juan es el paciente. Hay una selección de un complemento en especial, ¿verdad? Y como está seleccionado, se lo llama argumento, ¿sí? Si estoy hablando en chino, repito, me interrumpen, ¿tá? Por favor. Podemos, en un sintagma exactamente igual en secuencia, la foto de Juan, atender a que Juan sea el que tomó la foto. Porque yo puedo decir, ay, esta foto de Juan le salió divina. ¿Tá? Equivale a decir, bueno, es el que tomó la foto, ¿verdad? En ese caso también va a ser un complemento argumental. De Juan no se va a definir como un adjetivo, es un sintagma preposicional. Y lo mismo cualquiera de estos que aparecen acá, de torta, de vino, de libros, de alumnos, todos estos son sintagmas preposicionales. No se habla de traslación ni de transposición a adjetivo en este modelo. Tenemos un sustantivo que puede seleccionar o no su complemento. Si lo selecciona, quiere decir que de alguna manera ese sustantivo está ligado semánticamente a ese complemento. ¿Tá? Un sustantivo relacional, ¿por qué se lo llama así? Porque establece relaciones de pertenencia de alguna manera, ¿verdad? Juan es el fotografiado, Juan es el que toma la foto, pero esa foto está relacionada con Juan. Otro sustantivo relacional es el sustantivo que nombra los parentescos o los roles. Yo puedo decir el profesor de Pedro, el tío de Pedro, el papá de Pedro. Los roles familiares o los roles laborales también son sustantivos relacionales los que aparecen allí, ¿verdad? En cualquiera de estos casos nos encontramos con sustantivos argumentales. Y después tenemos otra enorme cantidad de sustantivos argumentales que forman sintagmas nominales, que son los deverbales, son las nominalizaciones de verbales o de adjetivales. Yo puedo decir, por ejemplo, que construcción es un derivado del verbo construir, y yo puedo decir, fulanito construyó este edificio el año pasado, esta empresa construyó este edificio el año pasado, y el edificio es lo construido, es el complemento directo, ¿verdad? En el caso de que sea un verbo. Si yo estoy formando un sustantivo a partir de ese verbo construir,
voy a formar el sustantivo construcción, y ese sustantivo va a heredar la selección semántica y léxica de ese verbo. Es decir, si el verbo tiene argumentos, los argumentos van a aparecer en ese sustantivo. No es obligatorio que aparezcan porque selección no implica obligatoriedad. ¿tá? La selección es porque el sustantivo de esa manera lo que hace es relacionarse semánticamente con determinados participantes en ese proceso. ¿tá? Entonces, vamos a ver de manera interesante cómo se puede trabajar con este tipo de construcciones en la clase. ¿tá? Después tenemos otros sustantivos, que son los clasificativos, que de alguna manera establecen cierta atribución, como que le aportan cierta atribución al sintagma preposicional. Yo puedo decir esta clase de ejemplos, esta especie de rencor, y estoy clasificando ejemplos y estoy clasificando rencor. Se dan cuenta cómo en este modelo importa cada una de las palabras del sintagma nominal. No importa solamente el núcleo que puede ser el sustantivo, ¿no? Y el sustantivo va a ser el núcleo, ¿por qué? Porque va a seleccionar su modificador. ¿ah? Va a relacionarse con determinado tipo de modificadores. Acá les presento cuáles son las nominalizaciones que pueden generar complementos argumentales en los sintagmas nominales. Yo puedo tener una nominalización de acción, van a ser sustantivos siempre de verbales. Puede haber complementos subjetivos, es decir, ¿por qué subjetivos? Porque en la oración de la cual el verbo madre, digamos, es el núcleo, el Titanic va a ser el sujeto. El Titanic se hundió, el hundimiento del Titanic. Juan construyó, la construcción de Juan. Entonces, es complemento subjetivo porque de Juan es el agente. ¿tá? O el Titanic no es exactamente un agente, porque ahí no hay responsabilidad del Titanic, pobrecito. Ahí el Titanic se destruyó porque chocó contra el iceberg. Entonces acá el Titanic experimentó el hundimiento. Pero hay sujetos experimentantes, hay un montón de sujetos experimentantes. Acá tenemos que poner nuestra cabeza a funcionar con las funciones semánticas a full. ¿tá? Acá las funciones semánticas operan permanentemente. ¿sí? Puede haber complementos objetivos, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que el producto es lo elaborado, entonces va a ser un complemento argumental objetivo, porque es el objeto directo en el caso de que el verbo esté conjugado. No quiere decir que dentro del sintagma nominal haya objeto directo, por favor. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que el producto en la oración que le pudo dar origen a este sintagma nominal o que está subyaciendo en lo profundo respecto de este sintagma nominal que aparece en la superficie, producto es el objeto directo. ¿tá? Elaboré este producto, producto es el objeto directo. Yo puedo trasladar esa oración a un sintagma nominal y me aparece la elaboración del producto. Y ahí va a haber un complemento objetivo. En cualquiera de estos casos, ustedes se van a encontrar con complementos argumentales. ¿ah? Pueden ser agentes, ¿verdad? El constructor del puente, el agente va a ser el sustantivo,
del verbo construir, puedo formar el sustantivo constructor, y es una nominalización de agente, se le llama, porque este sufijo or va a generar siempre agentes. ¿Tá? De construir, constructor, de escribir, escritor, y siempre vamos a tener or como sufijo que genere agentes. Pueden ser de estado, también sustantivos de verbales, de un verbo como esperar, que es un verbo de percepción. Me voy a encontrar con sustantivos como esperanza, con un sustantivo como esperanza, que es un sustantivo que implica un estado, ¿verdad? Un estado mental, un estado de percepción emocional e intelectual. Y ese sustantivo también, digo, yo puedo decir espero un tiempo mejor, o puedo decir la esperanza de un tiempo mejor. Quiere decir que yo, en este caso, de un tiempo mejor va a ser el sustantivo, el sintagma preposicional que está funcionando como complemento argumental de ese sustantivo. En el caso de los sustantivos que derivan de adjetivos, vamos a tener sustantivos como soledad, que deriva del adjetivo solo, bondad, que deriva del adjetivo bueno, y también estos de adjetivales van a tener complementos argumentales. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la soledad es de alguien y la bondad es de alguien. Existe una relación muy íntima y muy de participación entre estos de adjetivales y su complemento. ¿Tá? Entonces, en todos estos casos vamos a tener sustantivos que tengan complementos argumentales. ¿Quiere decir que todos los complementos van a ser argumentales? No, no quiere decir eso. Yo puedo decir, por ejemplo, el gato de María, y yo me encuentro acá con de María, que va a ser un sintagma preposicional que indica posesión o pertenencia. El gato le pertenece a María. Gato no selecciona ninguna, puede haber gatos callejeros, ¿no? No es obligatorio que el gato sea de alguien. Entonces, el sustantivo gato, como el sustantivo mesa, como el sustantivo ventana, como los sustantivos que hacen referencia a las partes de una vivienda, o que hacen referencia a las personas o a los animales, y que no hagan referencia a personas con determinado rol como tío, primo, hermano, ¿verdad? Yo puedo decir hombre, mujer, y puede haber por ejemplo, la chica de la esquina, y yo en estos casos me voy a encontrar con la chica de la esquina, va a indicar un lugar. Acá es un adjunto, es como si fuera un complemento, la chica que vive en la esquina, ¿verdad? Es como si fuera un complemento circunstancial del lugar en una oración común y corriente. Entonces, en estos casos no va a haber sintagmas preposicionales argumentales. Puede haber modificadores argumentales o no argumentales. En estos casos que acabo de escribir yo acá, añadir, no hay modificadores argumentales. ¿Tá? Son modificadores no argumentales. Sin embargo, se establece entre ellos una relación sintáctica que hace que el sustantivo funcione como núcleo, y todo esto aparezca como un grupo nominal o un sintagma nominal. ¿Ah? Vieron que en la nueva gramática se habla de grupo. Yo para el nombre de este encuentro hablé de sintagma, porque en definitiva a mí me gusta más hablar de sintagma.
¿tá? Porque y además no está prohibido. ¿Tá? En el glosario de términos gramaticales que apareció y que recomiendo que tengan, que lo consigan, en ese glosario se especifica que no hay diferencia entre grupo y sintagma. ¿Tá? No hay por qué establecer diferencias. Bueno, voy a borrar esto y vamos a seguir, porque si no, me van a aparecer estas cosas escritas en las diapositivas siguientes. Bueno, acá lo que hice fue explicar algunas propiedades especiales de los cuantificativos y de los contables y no contables, ¿sí? Que pueden ayudar a entender cómo se configuran los sintagmas nominales. Por ejemplo, yo no sé si escucharon que yo hablé de un grupo cuantificativo cuando iluminé el sustantivo cuantificativo con su determinante. ¿Por qué? Porque en realidad yo acá me voy a encontrar con un sintagma nominal o un grupo nominal que tiene dos mojones, ¿verdad? Por un lado, el grupo cuantificativo, un montón, y por otro lado, el sintagma preposicional sobre el que incide. Por eso, si tuviéramos que relacionar los elementos y marcar con corchetes o con líneas que marquen cuál es el núcleo y cuáles son los modificadores, con rayas, ¿verdad? Los análisis se pueden hacer con corchetes o con subrayados. Yo me voy a encontrar con dos grupos. Por un lado me voy a encontrar con el grupo cuantificativo y por otro lado me voy a encontrar con el sintagma preposicional sobre el que incide. Y lo mismo pasa con 4 litros de azúcar y con gran cantidad de alumnos. Forman construcciones pseudopartitivas. Entonces hay que tener cuidado porque en este caso algún alumno puede decirnos, pero a mí me parece que lo importante ahí es libros y no montón, porque montón apunta a una referencia muy inespecífica y ahí lo específico es libros. Y aunque nos parezca increíble, algún estudiante puede pensarlo y decirlo, y nosotros quedamos perplejos, pero en realidad tiene razón. Entonces ahí le podemos explicar, bueno, ¿ves? Tienes razón, en las construcciones pseudopartitivas pasa eso, ¿verdad? Se le llama pseudopartitivas. ¿Por qué? Porque en realidad yo no estoy particionando las manzanas, ¿verdad? Yo estoy en realidad agrupándolas y al agruparlas las agrupo con algún sustantivo cuantificador, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los no contables, ¿eh? Con los no contables pasa lo mismo, porque yo digo algo de agua, obviamente no va a tener, va a tener que ser un sustantivo escueto, no va a tener determinante, porque no bien yo le coloque un determinante, esa construcción pasa de ser pseudopartitiva a ser partitiva. Ay, acá me quedé, voy a tener que corregir esto antes de mandarlo, me falta una I. ¿Por qué? Porque si yo digo, quiero 1 kilo de esos duraznos, yo ya no estoy viendo a los duraznos como un grupo inespecífico de duraznos que pueden estar en un cajón, en el piso, en una bolsa. No, son esos duraznos o los duraznos, específicamente esos duraznos a los que yo estoy observando y son los duraznos a los que me refiero. ¿Tá? Entonces, en ese caso, el sustantivo no va a ser escueto y ahí ya voy a tener una construcción partitiva. De cualquier manera, me voy a encontrar con un sustantivo que es cuantificativo, que va a incidir sobre el sintagma preposicional. ¿Ah?
O sea, voy a tener ahí un mix, no queda demasiado claro si cuál es el núcleo en las construcciones partitivas o pseudo partitivas, ¿sí? Yo estoy quedando a oscuras. Esperen un poco que voy a tener que prender la luz. Porque al final, si tiene que aparecer mi cara, ni aparece. Aunque está bien que no aparezca, pero bueno, está. Prendí la luz de mi cuarto. Muy bien. Entonces, también me voy a encontrar con sustantivos eventivos, ¿verdad? Que son un tipo de sustantivos relacionales, que eso que quiere decir que van a tener modificadores argumentales. ¿tá? Estos sustantivos tienen un comportamiento especial porque pueden ser sujetos de un predicado como tener lugar o conectarse con preposiciones como durante, este, o cosas así por el estilo, ¿verdad? Puede ser accidente, batalla, esta charla que estamos teniendo ahora, charla, pero estoy hablando solo yo, ustedes no me han hecho ninguna pregunta, espero que todavía estén por ahí. Y después, estos sustantivos argumentales van a ser, acá les agregué los relacionales como amigo o foto, roles familiares o sentimentales, de verbales, esos son los argumentales, y tanto los eventivos como los argumentales van a tener complementos seleccionados. ¿tá? ¿Qué se entiende por grupo? Esta es otra cosa interesante en este modelo. Por grupo o sintagma se entiende o un sustantivo solo, como en el caso de pan, compré pan, o sustantivos con, fíjense, ¿qué tengo acá? Pan casero. Tengo un sustantivo y un adjetivo. Acá tengo un sustantivo con un artículo y con un adjetivo. No quiere decir nada más que eso. Es un adjetivo que está está funcionando como modificador dentro de ese sintagma nominal. Puedo tener un sustantivo en aposición. Puedo tener a Juan, que está en aposición respecto de amigo. Puedo tener un sintagma preposicional, que en este caso es un complemento argumental. Recién acá empiezan a operar los complementos argumentales cuando hay sintagmas preposicionales, ¿sí? También puede haber, esperen porque no, ya que estamos, vieron que en el texto hay un sintagma que es algo así, documentos suizos, ¿no? Es más largo. Pero en el caso de los gentilicios también son argumentales. Es el único caso de los adjetivos que aparecen como argumentales, porque son propios, estos gentilicios van a estar modificando sustantivos como cédula, pasaporte, visa, documento, que son sustantivos que hacen referencia a determinada documentación que tenemos que presentar y que tiene determinada nacionalidad. Entonces, solamente en el caso de los adjetivos gentilicios, nos vamos a encontrar con adjetivos que son argumentales también. Pero después, lo que tenemos como argumental es exclusivamente sintagmas preposicionales. ¿tá? Podemos tener también una oración subordinada, una oración de relativo. ¿tá? Puedo tener ahí que te presenté ayer como una oración de relativo. Ahí voy a tener un modificador de ese sustantivo que no es argumental, pero va a estar funcionando como un modificador dentro de un sintagma nominal. ¿tá?
Entonces, acá lo que les agregué fueron las posibilidades que pueden, de acompañantes, digamos, que pueden tener esos sustantivos dentro del grupo nominal o sintagma nominal. Vamos a tener determinantes, esto es algo que ya se venía gestando en ciertos modelos funcionalistas anteriores a esta nueva gramática. El determinante es una clase transversal totalmente. Es una clase porque aparece ubicada en determinada posición en la línea del sintagma nominal. Yo voy a tener un determinante, puede ser una, puede ser nuestro, puede ser más, todos son determinantes porque de alguna manera acotan, delimitan, determinan la referencia extensa que puede tener el sustantivo cuando aparece sin ese determinante. No es lo mismo decir prueba que decir una prueba. Yo al acotarle un determinante estoy restringiendo la extensión semántica de ese sustantivo, ¿verdad? Entonces, dentro de la clase de los determinantes, que es una especie de clase funcional, puedo tener artículos, pronombres indefinidos, posesivos, demostrativos, cuantificadores, ¿tá? Y en segundo término, luego de ese sustantivo, van a aparecer modificadores. Pueden llegar a aparecer antes. También puedo tener adjetivos que se coloquen antes de ese sustantivo y también van a ser modificadores, ¿verdad? Puedo decir una difícil prueba o una prueba difícil. Van a ser modificadores igual. ¿Tá? Y fíjense que podemos tener otros sintagmas preposicionales encabezados por otras preposiciones que no sean las preposiciones prototípicas como de. ¿Ah? Bueno, yo les volví a agregar acá este cuadro porque después de verlos en detalle, ¿verdad? Ahora se puede entender un poco mejor por qué aparecen como argumentales sustantivos como foto, como tío, como construcción. ¿Tá? Un poco lo agregué porque se los iba a mandar para que ustedes lo leyeran y no tuvieran que volver e ir hacia atrás para mirarlo y hacer como una especie de repaso con el cuadro, pero yo no me voy a detener de nuevo en este cuadro. Sí, vamos a mirar un poco qué es lo que pasa con los, sintagmas preposicionales que aparecen en el texto. Hay de verbales o de adjetivales marcados en negrita en el texto. Por ejemplo, yo tengo acá expresión. Expresión es un sustantivo que es de verbal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces me voy a encontrar con un sintagma preposicional que va a ser argumental, ¿sí? El asunto es cómo lo trabajamos en la clase, pues, ¿verdad? Me puedo encontrar con otro sustantivo de verbal por acá, traslados importantes de mercadería dentro de Suiza. Y fíjense qué tengo yo acá. Tengo un modificador, un adjetivo, después tengo otro modificador de mercadería, que es el traslado de la mercadería. ¿Qué sería esto desde el punto de vista de la función sintáctica? Los dejo pensar un poco, aunque no me lo digan. Si yo pienso en traslado como un derivado del verbo trasladar, un traslado es acción y efecto de trasladar, de manera que es derivado del verbo trasladar, ¿verdad? Yo digo trasladé mercadería. ¿Qué función tiene mercadería respecto del verbo trasladé? Va a ser, me imagino que están pensando en el objeto directo, ¿sí? Quiere decir que acá me voy a encontrar con un sintagma preposicional que va a ser objetivo. ¿Por qué? Porque es el paciente.
Por lo tanto, es un sintagma preposicional seleccionado, argumental. ¿Y qué ocurre con dentro de Suiza? Dentro de Suiza también es un modificador del sustantivo traslado, que como es un de verbal, va a poseer las posibilidades de modificadores similares a las que podría poseer un verbo. Se trasladó dentro de Suiza, va a ser, dentro de Suiza va a ser un complemento de ese verbo. ¿Qué tipo de complemento es? ¿Será un régimen o será un complemento circunstancial? Según lo que ustedes decidan que sea, esto va a ser un adjunto o va a ser un régimen. ¿Ah? El verbo trasladar es un verbo de movimiento. Los verbos de movimiento suelen seleccionar lugares, ¿verdad? Desde dónde o hacia dónde. En este caso, dentro de Suiza, según yo lo veo, podría ser considerado un régimen, ¿tá? Aunque no es el régimen más prototípico, ¿verdad? Porque yo puedo decir, me trasladé desde hacia, y entonces ahí sí aparece el origen y el destino, pero en el traslado dentro de Suiza aparece el origen y el destino un poco indeterminado, porque yo digo, me trasladé dentro de Suiza de un punto a otro, pero podríamos considerarlo de una manera amplia como un régimen, ¿verdad? Y bueno, no sé si me encuentro con algún de adjetival, me parece que no, pero de verbales hay unos cuantos, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos hacia otro aspecto importante a tener en cuenta para trabajar el sintagma nominal. ¿Qué es lo que pasa con las preposiciones? ¿Sí? La preposición de es la preposición por defecto. Es decir, introduce todos los complementos argumentales que impliquen un agente, un paciente o un experimentante. Si yo tengo un sujeto, el sujeto de un verbo, y ese verbo se nominaliza, el verbo hundir se nominalizó y pasó a ser hundimiento, voy a tener el Titanic se hundió, es el sujeto, es un experimentante. Bueno, ese sujeto dentro del sintagma nominal va a pasar a estar presentado por la preposición de. ¿Está? La preposición de es la preposición que es la marca de función de un sujeto o de un complemento directo de ese verbo en la oración origen. ¿Está? Entonces, yo voy a tener el Titanic, el hundimiento de Titanic es el experimentante, ¿está? Porque acá el Titanic no controla, no es un agente. En la construcción del puente voy a tener un paciente y está presentado por D. El sueño de la niña soñó. Ese verbo supone una acción, es un agente, ¿tá? Es una acción de percepción, pero es percepción intelectual, pero se implica una acción. Y bueno, acá voy a tener un agente. Y acá en el caso de la expresión plácida de su cara apoyada en la almohada, que es el sintagma nominal que aparece en el texto de Burel, me voy a encontrar con de su cara, que es la pertenencia, ¿verdad? Es un posesivo, y de su cara apoyada en la almohada, todo eso, ¿verdad? Porque apoyada en la almohada va a estar modificando a cara y va a estar formando parte del sintagma preposicional. También puede introducir complementos no argumentales o atribuciones. Fíjense, la pequeña habitación de la pensión. Yo me encuentro acá con un complemento no argumental, porque la pensión es una pertenencia, la habitación le pertenece a la pensión, pero no es argumental. Son como las partes de una casa, no seleccionan ningún tipo de argumentos. La luz de la veladora tampoco, acá no es argumental, le pertenece la luz a esa veladora. La casa Fisher de subastas
implica a qué se dedica esa casa, no es argumental tampoco. Las personas del negocio de arte tampoco, y no es argumental. Es como los libros de la biblioteca, implica un lugar, ¿verdad? Las personas de ese negocio, que las podés ubicar en ese negocio, es un complemento no argumental, es un tipo de adjunto. Y les agregué este, que genera bastantes complicaciones en los gramáticos, porque si no recuerdo mal, hay 3 posibles interpretaciones según los distintos modelos de esta construcción. ¿Tá? Para Tesnier había una interpretación, y Tesnier hablaba de traslaciones, igual que Alarcos habló después de traslaciones. Y para otros gramáticos como Salvador Gutiérrez es otra cosa, y para esta gramática acá lo que hay es una atribución, es decir, implica esta niña es una maravilla. O sea, este sustantivo está atribuyendo una cualidad al sintagma preposicional que le sigue. ¿Tá? Acá no hay selección, no es argumental, pero hay una atribución. Y después me puedo encontrar con otras preposiciones como a, hacia, contra, de y otras. Pongo otras porque hay más. Eh, eh, que si son de verbales y el verbo selecciona una preposición, van a aparecer con esa preposición. Yo digo, ese hombre depende del alcohol, y la preposición de aparece como seleccionada por el verbo depender. Por lo tanto, del alcohol va a ser un sintagma preposicional seleccionado también. Es argumental. Y es un régimen. ¿Tá? Hacia el viaje hacia el mar, uno viaja hacia un lugar, uno lucha contra algo, el verbo selecciona la preposición y el sustantivo sigue seleccionando la preposición. ¿Tá? ¿Entendido? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de todo lo que vimos, porque ahora vamos a pasar a ver competencias. Y acá apareció una contestación en el chat. Me dicen complemento directo de algo que vimos antes, ¿verdad? Muy bien. Lamento, pero yo el chat no lo estoy viendo porque si no me distrae mucho. Carmen, quédate Y, tranquila, preguntas no hay, yo estoy atenta al chat, así que si hay preguntas, te las traslado. Bárbaro, gracias ¿Ah? Beatriz. Entonces, vamos a pasar a las competencias, si a ustedes no les parece mal. ¿Tá? Y vamos a pasar a las competencias, no porque haya que verlas aparte, sino porque forma parte de nuestra preparación para la clase, porque todavía estamos preparando la clase. ¿Tá? Entonces, al preparar la clase tenemos que pensar qué clase de competencias vamos a desarrollar o queremos desarrollar al trabajar con esto. Lo que yo tomé como fuente es el marco curricular de la ANEP. Y lo que les dije al principio, las competencias no se enseñan, las competencias se promueven, de manera que nosotros no vamos a enseñar competencias, vamos a promoverlas a través de los contenidos. Entonces, nuestro desafío es trabajar con los contenidos de manera tal que hagan que el estudiante se mueva, que no sea un sujeto pasivo en la clase simplemente reconociendo cosas. No alcanza con que reconozcan un sujeto o un complemento directo, tienen que operar con él, tienen que trabajar con él, tienen que jugar lingüísticamente con él. Entonces, lo que yo hice acá fue una selección de todas las competencias que aparecen en el marco curricular, aparecen presentadas de una manera o de otra. Poner a prueba, buscamos que el alumno sea capaz de, ¿tá? Es decir, capaz de poner a prueba sus posibilidades en situaciones que los desafíen, darse cuenta de lo que pueden y de aquello que aún deben desarrollar, buscar los conocimientos que podrán utilizar para responder a los desafíos que se les plantean, reflexionar sobre su actuar
actuar y reconocer las acciones que todavía es necesario desarrollar, y acá entra en juego la metacognición. Involucrarse en el proceso, reconocer y valorar sus logros y sustentarse en ellos para seguir avanzando, es decir, el alumno tiene que ser consciente de lo que ha logrado y ponerlo en funcionamiento para lograr más cosas. Solucionar problemas, ¿ah? A través de los conocimientos de fenómenos naturales y sociales, utilizando conocimientos científicos, conocimientos computacionales o tecnológicos, y aunque les parezca mentira, nosotros en la clase de lengua podemos usar estos conocimientos o hacer referencia a estos conocimientos, dependiendo de los textos que les presentemos, ¿verdad? Y las competencias relacionadas con la comprensión, la expresión, la interacción, todas esas competencias en comunicación, em, eh, eh, que son las que el marco curricular vincula más cercanamente a nuestra área, son unas competencias más. Pero nosotros tenemos que lograr todo esto. ¿Ah? Todo esto. Porque cuando el alumno comprende, el alumno está poniendo a prueba sus posibilidades en situaciones que los desafíen, se da cuenta de lo que pueden y no pueden desarrollar y todo lo demás. ¿Tá? Entonces, los contenidos que les presentemos serán para promover esas competencias. Es decir, no quiere decir que el trabajo en competencias aparezca desnudo de contenidos. Todo lo contrario. ¿Tá? Entonces, acá el rol es el rol del docente, el rol de poner a prueba la mente del estudiante con ejercicios y con actividades que los hagan pensar, que los hagan trabajar y jugar con la lengua. Por eso yo puse, con la lengua no se juega, ¿tá? En realidad con la lengua no se juega porque nos basamos en normas, hay determinada normativa que tenemos que cumplir para poder entendernos entre todos, pero sí podemos jugar con la lengua para probarla y probarnos. Es decir, en la clase lo que tenemos que hacer es esto segundo. Podemos jugar con la lengua para probarla y probarnos. Entonces, la metodología de base sería: ¿por qué el enunciador eligió decir esto de esta forma y no de otra? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Qué efectos pretende lograr? ¿Hubiera sido mejor para ti como destinatario que lo hubiera dicho de esta otra forma? ¿Hubiera sido mejor que el relato se hubiera presentado con un narrador en primera persona y no con un narrador en tercera? ¿Cuál habría sido el resultado? ¿Te hubiera gustado más o no? Bueno, ese tipo de juegos es importante que lo hagamos. Es importante que el chiquilín entienda que las cosas se dicen de determinada manera, con un objetivo en especial, y que cada vez que un usuario de la lengua va a hablar, va a poner en funcionamiento la lengua, lo que hace es elegir estructuras, elegir palabras. Nadie habla de manera absolutamente inconsciente. ¿Ah? Y cuando lo hace, bueno, ahí tiene los resultados. De repente, ta, un disparate, ¿verdad? Vuelvo a presentar el texto, porque acá les pongo, por ejemplo, preguntas. Bueno, yo ya les había adelantado este tipo de trabajo, qué efectos producen nosotros como lectores, cómo se nos presenta a los personajes, cuáles son las estructuras que nos permiten identificar el estado de ánimo de la niña, inclusive hay descripciones del ambiente en el que viven que también inciden en el estado de ánimo de la niña, etcétera, ¿verdad? Tenemos que hacer la prueba con eso y tenemos que dedicarles una o dos clases a ese tipo de actividades que nos permitan
ir modificando el texto y ver los resultados, ¿verdad? Hugo Burel ni ningún escritor se va a ofender porque nosotros usemos ese texto para jugar lingüísticamente en la clase con él. De hecho, también jugamos lingüísticamente cuando hacemos un simple análisis sintáctico de subrayado de sujeto, predicado y complementos. Así que no nos pongamos demasiado pacatos en eso. Modifiquemos el texto según nos parezca para mostrar de qué manera decir las cosas de una forma incide en el lector y decirlas de otra incide de otra manera. ¿Tá? Esas preguntas van por un lado. Si hacemos esas preguntas sin darnos cuenta, vamos a ir anotando en el pizarrón determinados sintagmas nominales que nos podrán servir de insumo para trabajar con ellos después, ¿verdad? Que pueden ser todos estos. Lo que yo hice fue copiarlos todos juntos, los que estaban marcados en el texto que presenté. ¿Ah? Entonces, podemos ponernos a trabajar con los sintagmas en especial, ¿verdad? Y podemos ponernos a jugar con un cambio de orden. A ver, ¿de qué otra manera se puede decir? ¿Se puede cambiar el orden de las palabras? Tenemos que seleccionar sintagmas que nos permitan eso, ¿verdad? La expresión plácida de su cara apoyada en la almohada, por ejemplo. Yo puedo acá cambiar el orden y decir la placidez de su cara apoyada en la almohada. ¿Y qué hice yo? Convertí en sustantivo este adjetivo, ¿verdad? ¿Y qué logro con esto? Logro otro complemento seleccionado, porque si es placidez de algo, ¿verdad? Y me puedo pasar un rato trabajando con los chiquilines sobre el tipo de relación que se establece entre expresión de su cara y placidez de su cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque placidez deriva de plácida o de plácido, y expresión deriva de expresar, y yo expreso, la cara expresa algo, ¿verdad? Y la cara tiene placidez. Entonces, se pueden establecer relaciones argumentales entre estos dos sustantivos, placidez y expresión, respecto de su cara. Va a terminar siendo argumento de placidez o argumento de expresión, y no estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Ah? Y puedo jugar con otras posibilidades, su cara de expresión plácida apoyada sobre la almohada. Y de alguna manera estoy focalizando elementos diferentes a los que se refiere en ese sintagma nominal. Yo estoy hablando de la expresión de la cara, estoy hablando de la placidez de la cara y estoy hablando de la cara. Y según lo que coloque como núcleo, vamos a hacer foco en distintas entidades del mundo o distintas condiciones de estado de los elementos del mundo, ¿verdad? ¿En qué palabras radica la diferencia? Bueno, y ahí se pueden establecer debates a los que se puede llegar a buen puerto o no, pero no importa. Si hay discusión, siempre que haya discusión y que los chiquilines opinen y digan, no, porque acá estás hablando de la cara y acá le estás dando prioridad a cara y no. Ahí estamos moviendo neuronas en ellos que de otra manera no estaríamos haciendo. No es un simple reconocimiento, no es decirles, a ver chiquilines, ¿cuál es el núcleo en este caso? ¿Y cuáles son los modificadores? Y nos quedamos ahí. No, estamos jugando con la lengua. ¿Ah? Y estamos jugando con las posibilidades y los distintos grados de información que se pueden presentar en un mismo sintagma nominal, simplemente cambiando de orden como si fuera un rompecabezas las palabras dentro de ese sintagma. ¿Sí? Voy a seguir porque se nos está yendo la hora.
¿Qué está aportando la preposición de? Otro tipo de actividad. Yo puedo decirles, bueno, a ver muchachos, díganme, esta preposición de en la expresión plácida de su cara, ¿expresa lo mismo que en el piso de madera? ¿Expresa lo mismo que en los preparativos de su padre, que me olvidé poner en negrita, pero lo voy a poner antes de mandarles esto corregido a ustedes? No, no expresa lo mismo. La preposición de expresa cosas diferentes. En un caso implica posesión, la cara posee esa expresión, en este caso es la materia de la que está hecho el piso, y en este otro caso es el padre el que hace los preparativos. ¿Y por qué? Porque los preparativos tiene vinculación con el verbo preparar, es un deber verbal, y bueno, yo ahí me voy a encontrar con un agente, ¿verdad? Entonces, de su padre es un agente, y acá voy a tener un complemento argumental. Y simplemente presentando la diferencia que establece la preposición de, que es la más común de todas las preposiciones en los grupos nominales, yo ahí ya puedo decirles que hay complementos argumentales y no argumentales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en este caso, acá indica una posesión, acá es la materia y acá es un agente. Y yo acá, ¿por qué es un agente? Porque preparativo es un deber verbal y va a seleccionar los argumentos del verbo. Y ya ahí les mostré lo que es un sintagma, un sintagma con un complemento argumental. ¿Se dan cuenta? Simplemente haciéndolos observar la preposición de y sacando sus conclusiones, ¿verdad? Y después, bueno, hay dentro de los sintagmas nominales anotados alguno que implique posesión o pertenencia, y bueno, y ahí van a aparecer manos levantadas con chiquilines que nos digan cuáles sí o cuáles no, y también se puede generar discusión, ¿verdad? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué hicimos con todo esto? Los hicimos pensar, contrastar, analizar, concluir, observar las diferencias, elegir, seleccionar, tomar decisiones. Estuvimos trabajando con las competencias, ¿se dan cuenta? En clases en donde los hacemos observar cosas y los hacemos eh, tomar decisiones, ¿tá? O sacar conclusiones. Otro estadio de los juegos gramaticales. El observar detenidamente, con más detalle, los sustantivos de verbales, ¿tá? Y ver de qué manera se relacionan esos modificadores con los sustantivos de verbales. En la firma del médico es el médico firma, los preparativos de su padre es el padre prepara, en la expresión plácida de su cara es la cara expresa, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la firma es de alguien, los preparativos son de alguien, la cara expresa placidez. En este caso, hay verbos que están involucrados, ¿verdad? Y podemos trabajar a la inversa, porque en uno de los sintagmas nominales tenemos recelaban de todo, que es un verbo que selecciona un régimen, y podemos decirles a los chiquilines que formen el de verbal, y al formar el de verbal va a aparecer la preposición de. Entonces, en este caso, van a estar trabajando, operando a la inversa. En este caso, están reconociendo y en este caso, están construyendo. ¿Tá? Es importante que aparezca la construcción, no solamente el simple reconocimiento. ¿Por qué? Porque el alumno no es un ser pasivo. El alumno es un ser activo y que debe estar activo en todo momento. La cabeza del gurí tiene que andar a 1000 en todo momento. Si no, se nos pierde, si no, se nos distrae, comienza a hablar con el de al lado o empieza a tirarle papelitos al de la otra punta del salón. ¿Tá? Entonces, es nuestra obligación mantenerlos activos, y los vamos a mantener activos haciéndolos pensar, haciéndolos contrastar, haciéndolos sacar conclusiones.
obviamente se habrán dado cuenta de que la naturaleza semántica de los complementos es importantísimo, ¿no? Y yo les hago esta pregunta, ¿esta forma de enseñar gramática? Por supuesto que es una forma de enseñar gramática, es la forma por excelencia de enseñar gramática en estos tiempos y con este modelo. ¿Tá? Este modelo es un modelo que nos va a permitir operar con contrastes y con elaboración de relaciones de correspondencia, experimentar con la lengua, nos va a permitir todo eso de una manera mucho más rica que otros modelos. Entonces, hacemos pensar al estudiante, lo hacemos reflexionar sobre los usos y lo convertimos en un actor de su propio discurso, porque los hacemos construir, ¿verdad? Apropiarse, se están apropiando de la lengua de otra manera, ¿verdad? En ese sentido, hay muchos ejercicios de las lenguas extranjeras que en realidad los podemos poner en funcionamiento en nuestras clases también. Imitemos esos ejercicios de lenguas extranjeras. ¿Y por qué digo esto? Porque el estudiante, cuando aprende a escribir en un formato no coloquial, en realidad está aprendiendo una lengua extranjera. Es la lengua de él, es su lengua vernácula, pero es una variedad de la lengua que no está acostumbrado a dominar, que no domina. Entonces, ¿por qué no usar ejercicios de los típicos ejercicios de lengua extranjera? Porque de esa manera el alumno va a poder seguir jugando con la lengua. Entonces, tomamos un texto, en este caso, de El Enigma de París de Pablo de Santis, es un grupo de detectives, ¿ah? Y es eh, un investigador del crimen que se llama Craig, que los junta, ¿verdad? Y el narrador, acá hay un narrador en primera persona, ¿sí? Yo no podía esperar a ser un detective, ser asistente ya era una meta, y bueno, y vamos a tener que seleccionar de cuáles de estos complementos va a poder ubicarse acá, ¿verdad? Era una meta de la academia, ¿verdad? Ser asistente ya era una meta. ¿Puede ser una meta de la academia? De la academia me parece que ahí no va. Una meta inalcanzable me parece que es el mejor adjetivo para colocar en ese lugar, ¿verdad? Y ahí vamos a estar jugando con la lengua y viendo cuáles son las posibilidades, ¿verdad? Les incluí, por ejemplo, uno que es tipo un adjunto, ¿verdad? En la calle de la Merced 171. ¿Mm? Que lo tenemos que ubicar, esperen porque yo no me acuerdo, a la casa del detective Craig en la calle de la Merced 171. Va ahí sintagma preposicional, va ahí, ¿verdad? Sería un modificador de casa, ¿verdad? Y es como si fuera un circunstancial. Existe la posibilidad de hablar de adjuntos o de circunstanciales dentro del sintagma nominal. No le tengan miedo. No estamos diciendo barbaridades. ¿Tá? En general se habla de complementos argumentales o de complementos que son adjuntos. Adjunto se reserva para los no argumentales. Y dentro de los no argumentales está el circunstancial. ¿Ah? Y después acá les agregué, esto no estaba dentro de lo que se les mandó por WhatsApp. Todas las posibilidades que tenemos de construcción y transformación. Estos son ejercicios a los que les tendríamos que dedicar una buena cantidad de tiempo. Una clase o dos como mínimo, ¿verdad? Para que los gurises trabajen. Supónganse que les damos la oración básica, leo el libro, ¿tá? Y que formen el sintagma nominal a partir de ahí.
Obviamente, van a analizar el libro como objeto directo y, bueno, van a formar el sintagma nominal, la lectura del libro. ¿Y qué es esto? Es un argumento paciente. ¿Ah? Ahí pueden decir que reconozcan también qué tipo de argumento es. El reconocimiento no está prohibido, simplemente no es la única actividad a la que vamos a someter al estudiante. ¿Ah? Lo vamos a someter a otras actividades que impliquen mucho más trasiego de neuronas, ¿verdad? Investigo el crimen, la investigación del crimen, y así con todos los demás. Entonces nos vamos a encontrar con objetos directos, con sujetos, ¿tá? En el caso de la atribución, ese ejercicio es una pavada de ejercicio, ¿verdad? Y acá el chiquilín va a tener que armar los sintagmas nominales y va a decir por qué lo armó con esa preposición. Y bueno, porque la preposición de es la que sirve para los sujetos, para los complementos directos y para algunos de régimen, ¿verdad? Porque en este caso el verbo depender obliga a la presencia de la preposición y selecciona la preposición de. ¿Ah? Entonces, todo eso chiquilín lo va a tener que contestar, va a poner en funcionamiento todos los conocimientos que aprendió, ¿verdad? Y después acá tengo otros que son un poco más complejos, porque acá les vamos a pedir que convierta en sintagma nominal toda la oración. Pedro cae por la escalera, la caída de Pedro por la escalera. ¿Ah? María investiga el crimen, la investigación del crimen por María. Entonces ahí se va a poner en funcionamiento otro mecanismo un poco más complejo, por eso es un estadio de complejidad mayor, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos con sujetos experimentadores, con sujetos agentes, etc. ¿Mm? Los candidatos se encuentran en la casa de Craig, el encuentro de los candidatos en la casa de Craig. Yo acá voy a tener un adjunto en la casa de Craig y voy a seguir teniendo un adjunto en el sintagma preposicional dentro del sintagma nominal. ¿Ah? Entonces, con este tipo de juegos, que son juegos lingüísticos, y no es que los estoy haciendo jugar al ludo o a la pelota o al tenis o al rompecabezas, no, estoy armando rompecabezas con las palabras. Entonces son juegos lingüísticos, son juegos gramaticales. Entonces, ¿qué se llevó, qué pusimos en juego acá? Pusimos en juego acciones y capacidades que se llevaron a cabo mediante la observación, la experimentación, el descubrimiento. Y es así como funciona la lengua que usamos nosotros. Entonces, el chiquilín va a sentir que es un generador, un creador, un generador de ideas, porque va a poder redactar y va a ser dueño de lo que dice. ¿Ah? Por ejemplo, el grado máximo de la actividad sería el pedirles que produjeran un texto, ¿verdad? Y bueno, al pedirles que produzcan un texto, también les podemos pedir que lo construyan utilizando determinadas estructuras. Bueno, usen un texto, pero úsenlo, redáctenlo usando sintagmas nominales que tengan determinados complementos argumentales o que tengan circunstanciales o que tengan... Y el chiquilín los va a usar, se los podemos dar nosotros, eh, les podemos dar los complementos, los sintagmas preposicionales y que ellos los ubican en sintagmas nominales. Es decir, ahí la imaginación de ustedes no tiene por qué tener límites. Ahí ustedes tienen que abrirse la cabeza y sacar ideas eh, de todo, porque además el trabajar de esta manera también les va a abrir la cabeza a ustedes y les van a surgir otras ideas en las clases. ¿tá? Entonces, pedirles que generen textos a partir de ideas
de películas, de obras de teatro, de relatos leídos, de videos en YouTube. El origen para la producción no tiene por qué ser ese texto mismo, sino relacionarlo con un video de YouTube y a partir del video de YouTube que ellos hagan un relato a partir de ese video, ¿verdad? Y bueno, una vez que produzcan ese texto y lo tengan organizado, corregido por ellos mismos, corregido por los compañeros o corregido por ustedes, ahí ya ellos hasta pueden ser capaces de decir, bueno, este sintagma preposicional que nos dio la profe o el profe, yo lo usé en tales sintagmas nominales. ¿Y por qué lo usé en estos? Bueno, lo usé por tal motivo. Y a partir de ahí se pueden establecer debates o discusiones, ¿verdad? Y podemos tener una rica clase de debate a partir de las producciones de ellos mismos. Y de esa manera como que hay una retroalimentación. ¿Ah? Es decir, vamos a lograr que ellos, vamos a lograr, sin darnos cuenta, que ellos hayan promovido prácticamente todas las competencias que se nos piden en el marco curricular, nada más que con esta secuencia didáctica. ¿Tá? Y bueno, yo se las volví a copiar acá, para que no tuvieran que retroceder, pero prácticamente hicimos todo esto, ¿verdad? Con esos juegos. Y ahora, antes de despedirme, quiero dar un espacio para que me hagan preguntas, porque el juego es ese. Así que les toca a ustedes. ¿Les quedó alguna duda? ¿Les resultó difícil, muy nuevo o ya conocido? Si les resultó ya conocido, bárbaro. Si les resultó difícil, bueno, díganme qué pasó. ¿Tienen dudas, preguntas? Son unos cuantos, así que muy nuevo, me dice Ana Iriarte, muy nuevo. Y dentro de lo nuevo, Ana, ¿qué es lo que te resultó muy nuevo? ¿Qué es lo que, cómo venías acostumbrada a trabajar sintagma nominal como para que esto te resultara nuevo? Decime. Hola, ¿qué tal? Sí, el Hola, enfoque Ana. de la nueva gramática, que en realidad yo no lo estaba trabajando con ese marco teórico, Sí. y es toda una novedad, me tengo que poner a estudiar mucho. Bueno, pero viste que con este marco teórico podés poner en funcionamiento un montón de juegos que con el marco teórico funcionalista alarquiano no podías. Sí, sí, tal cual, por eso, muy Eh, nuevo abarca esa idea también, ¿no? No solo... claro, porque con el marco funcionalista alarquiano lo que hacemos es que Chiquilín reconozca nada más. Y le decimos, bueno, bárbaro, ¿qué hay acá? Hay un sustantivo y acá está modificado por este sintagma preposicional. Y nos quedamos en el reconocimiento. ¿Y qué pasa con este sintagma preposicional? Acá hay hay un sustantivo que se trasladó a adjetivo. Y con eso nos quedamos. En cambio, si te pones a trabajar con todo esto, esta gramática, al trabajar las funciones semánticas, te permite, te habilita a trabajar los contenidos de otra manera. ¿Tá? Genial, muchas gracias, la Si verdad que querés, sí. podés unirte. Yo los sábados, una vez al mes, estoy trabajando con varios departamentos del país en este modelo y no hay inconveniente en que te unas. Ahora ya dejamos de trabajar con el sintagma nominal lo trabajamos el año pasado. Ahora no me acuerdo en qué vamos. Andamos con el verbo. Andamos con verbo y Bien, modo, todo eso. Pero eh, en mi canal de YouTube están todos los videos de los encuentros de estos 2 últimos años, de 2020 y 2021.
Así que podés verlos, ahí te vas a encontrar con el sintagma nominal. Impecable, ¿No? genial. Gracias por la info. Y les digo a todos los que no estén, les resulte igual de nuevo que lo que le resultó a Ana. ¿Ah? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo podemos hacer para unirnos? Me mandan un correo a carmenlepre @gmail.com y yo los incorporo a la lista y les mando el calendario. ¿Tá? El sintagma nominal ya lo vimos, pero lo pueden ver en el canal de YouTube, el mío, se llama Carmen Lepre, y ahí puse todos los encuentros Zoom. Van a aparecer los encuentros Zoom grabados, no con la depuración que va a hacer Marta en la casa de Alicia, que Marta va a sacar cualquier sonido extraño. Yo ahí se van a encontrar con ladridos de perros y con mi marido hablándome de repente, porque no tengo un editor que me permita suprimir. Lo que hago es cortar el comienzo y el final y poca cosa más. Pero bueno, son videos de los encuentros. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a mí me gustaría Bueno, pero consultar algo sobre más general, ¿no? sí. Seguir insistiendo en las producciones escritas en la clase de idioma español. Pregunto todo esto a raíz del apalancamiento digital y todo lo demás, y que a veces teclear es más fácil que otras cosas. ¿Y tú qué me estás preguntando? ¿Si seguimos insistiendo? ¿Y por qué no? Sí. Ujú, ¿Por ujú. qué no? ¿Por qué te pensás que no? No sé, yo encuentro mucha, no sé si reticencia de los gurises o qué, cuando hablamos de lo escrito. Esos juegos ahí hemos hecho en algunos casos. Trabajo más con literatura, en realidad tengo pocas clases de idioma español, pero este, veo como una dificultad en esas producciones. No solamente dificultad para escribir, digo, sino cuando se habla de escritura ya como que salta la chapita, ¿no? No sé si me explico. Es como que hay Bueno, pero, un a ver, rechazo, digamos. no, lo que pasa es que yo creo que tenemos que irlo llevando a los chiquilines, a que la escritura, digo, ¿cómo no van a escribir? Por favor, tienen que escribir, Ujú, pero tienen que escribir cosas que a ellos les resulten interesantes. ujú, A ver, no es escribir para mí, no es escribir para el profesor, es escribir eh, eh, podríamos generar situaciones especiales, ¿verdad? ujú, Crear grupos de Facebook, tendríamos que acicatearlos con cosas. ¿Eh? ujú, Crear grupos de Facebook en donde ellos cuenten, hagan relatos de cosas. Yo sé de profesores que crean tienen un grupo de Facebook para cada grupo que tienen. ujú, ujú. Entonces, en ese grupo de Facebook no solamente manejan información y envían información, sino que además lo pueden usar como una especie de foro en el que los chiquilines participen escribiendo. A ver, cuéntenme la película que vieron. ¿Qué película vieron? Y ¿cómo se la contarían a los estudiantes? ¿Cuál fue la última película que viste? ¿Cuál fue a dónde fuiste este fin de semana o qué hiciste? ¿Con qué te entretuviste? Ese tipo de cosas que hacen que ellos entiendan que están contando cosas a los compañeros o están presentando, a ver, ¿qué encontraste de nuevo en Internet? Si este fin de semana estuviste navegando por Internet, ¿qué encontraste? ¿Estuviste mirando YouTube? ¿Estuviste mirando TikTok? ¿Estuviste en Facebook? ¿Con qué te encontraste de nuevo? Y bueno, y ahí el chiquilín te va a contar cosas. Es decir, no es necesario que sea la redacción formal, soy una gota de lluvia que cuente eso, ¿verdad?
no es necesario ir a eso. De las cosas más simples se pueden generar producciones de texto, ¿tá? En donde ellos manifiesten, expliquen, argumenten, cuenten, ¿tá? Y ahí vas a trabajar con los géneros discursivos diversos, con los que hay que trabajar, ver el mundo y describir el mundo. ¿Sí? No, hay que trabajar la producción, hay que trabajarla. No tiene por qué ser redacciones extensísimas, pueden ser breves, pero tienen que generarse en la clase. Vinculación del ¿Qué decía? contenido con la competencia, te quería preguntar. Cuando lo vinculaste en el final, ¿sí? Sí. En esa parte, yo querría saber, porque por ejemplo hay programas que ya tienen el enfoque de competencia y contenido, ¿no? Como los programas de UTU hace años que nosotros vamos a tener programas que estén vinculados a la competencia y al contenido, o nosotros lo vamos a tener que vincular. Bueno, eso te lo va a tener que contestar porque el marco curricular la lo hemos comisión leído. programática. Claro, el marco curricular lo hemos leído, pero tampoco queda muy claro, porque ¿no? La competencia comunicativa atravesando todos los programas, es lo que yo veo, que dice que es más amplia que la competencia lingüística, pero de todas maneras yo pienso, ¿quién habilita la competencia lingüística? Y ahí los contenidos lingüísticos la habilitan. Y Por supuesto. cuando yo escuché que describiste las competencias, nosotros hasta ahora visibilizábamos esas competencias a los objetivos muchas veces, y a los programas Claro. que estaban a los objetivos. Es que los objetivos de los programas son competencias. Eso, Se busca que el alumno... uno ya lo vinculaba, Eso es más viejo. Digo, ¿sí? Los programas primeros los primeros años del siglo XX ya tenían competencias. No las llamaban competencias, eran los objetivos. Eran macrohabilidades del programa. Sí. Pero mira, no sé cómo van a armar los programas. A mí no me han llamado, creo que a los jubilados no los pueden llamar. Pero eso te lo va a tener que contestar la comisión programática. Lo ideal sería que no vincularan contenidos con competencias, porque este tipo de contenidos, las competencias que se supone que hay que desarrollar, se pueden trabajar en todo momento con todos los temas. No hay por qué vincular un contenido con una competencia. Estas vinculaciones en los programas fueron muy poco felices, porque me acuerdo de los programas de la década del 90, en donde vinculaban el texto con una estructura gramatical. Entonces, Sí. para enseñar sintagma nominal había que trabajar con una carta. Y en realidad los sintagmas nominales están en todos lados. Están en cualquier texto. Entonces, no es necesario. No es necesario. Por eso los programas con los que ustedes cuentan ahora, son programas que tienen determinados contenidos y no aparecen vinculados con ningún género discursivo. Y hay un cartel grande arriba, encima de esos contenidos, que dice: estos contenidos pueden ser trabajados con cualquier género discursivo, cualquier tipo textual, cualquier género textual, sin vincular un género con un contenido. Si bien hay estructuras sintácticas que son más comunes en un género que en otro. En el próximo encuentro vamos a trabajar con otro género discursivo que no sea exactamente un relato, porque hay estructuras que son más prototípicas, aparecen, surgen en otros géneros discursivos. Pero eso no quiere decir que tengas que trabajar exclusivamente con un género discursivo. Y lo mismo pasa con las competencias.
En todo momento se ponen en juego estas competencias, a lo largo de todas las clases, todo el año. Siempre y cuando los hagamos funcionar a los chiquilines, hagamos que las cabezas de ellos funcionen, ¿tá? Que las neuronas se muevan, entren en sinapsis. ¿Sí? Sí. Bueno, muy interesantes las preguntas y los comentarios. Yo tenía en la presentación una despedida, que es esta, ¿verdad? Pero supongo que Beatriz nos despedirá de otra manera. ¿Estás por ahí, Beatriz? Sí, sí, por supuesto. No tan bellamente como la acabas de despedirnos vos. Porque lo mío es como más, ¿no? Simple, Carmen, pero bueno, como todo queda más simple, puede oírte a vos, obviamente. No, la verdad que un placer, muchísimas gracias por este encuentro, a los colegas que estuvieron participando, sin duda alguna, y bueno, recuerden que Carmen acaba de hacer público su correo de Gmail, así que si hay alguna pregunta que no salió todavía o que quedaron pergeñando, ¿verdad? Por allí, pueden dirigírsela a Carmen a su correo o a la cátedra y nosotros se lo hacemos llegar sin duda alguna. Y queremos además darle la palabra, si es que puede, porque estaba en viaje, a la inspectora Noemí Rivero, que estaba participando del encuentro, puso estoy en viaje, no sé si Noemí estás como para habilitar micrófono y hacer tú el saludo de cierre. Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. sí, perfecto. ¿Qué tal? Sí, estoy viajando hacia Carmelo, pero conectada en el ómnibus. No, simplemente agradecerle a Carmen por su sencillez en las explicaciones, la claridad, la impronta de seguir incorporando y la necesidad que tienen muchos docentes acá en el interior de seguir capacitándose, que a veces no se logra, pero se está trabajando para que eso se produzca. A la cátedra Alicia Goyena, a Beatriz, a ti, que hacen posible todos estos encuentros que son tan enriquecedores. El nombre de los compañeros que estaban en actividades, y bueno, uno tenía que estar, yo estoy presente, de esta manera, disculpen la informalidad, pero agradecerle a todos los colegas, y bueno, seguimos en el camino de formarnos y de seguir aprendiendo. Muchas gracias, Carmen y Beatriz. No, gracias, Noemí. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, y sí, seguimos. Nosotros, algunos de los que están hoy también van a estar el martes que viene, o serán otros docentes que no están hoy, los que estén participando del encuentro del martes que viene con Carmen, pero sin duda alguna la posibilidad de acceder a todo lo que se genera en estos encuentros está. Y ahora ya sabemos que no solamente en el canal de YouTube de la Cátedra Alicia Goyena, sino en el canal de YouTube de Carmen Lepre, que no sabíamos, pero... Así que ya sabemos, a suscribirse, a suscribirse. Bueno, Carmen, un gran abrazo, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Beatriz. No, por favor, nos estamos viendo el martes que viene, gracias. Hasta el martes. Chao, chao. Gracias.